vértebras, de acuerdo a Fourier, es de 31 a 33 vértebras. Y puedes hacer el conteo: 7 cervicales más 12 torácicas, 19 más 5 lumbares, 24 más 5 sacras, 29. Y tienes entre 3 a 5 coxígenes, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el sacro? Se osifica a tal punto que se pierde la articulación y queda como un solo hueso, ¿sí? Hueso sacro. Igual el coxis. Se osifica toda la articulación y queda como un solo huesito. Es por eso que tienes 26 huesos, pero de 31 a 33 vértebras. Vertebral, ¿sí? Tiene distintas curvaturas, ¿sí? Tiene dos lordosis que están a nivel de la columna cervical y de la lumbar. Son lordosis, ¿sí? Y todo lo que es torácico y parte de la lumbar va a ser cifosis, ¿sí? Luego la columna te pueden decir que se puede desviar y se llama escoliosis. Sí, si la columna en vez de tener las curvaturas normales se va hacia un costado, ya sea derecha o izquierda, hay diferentes ángulos, desde la vértebra que se empieza a separar a la parte más prominente se forma un ángulo, de acuerdo al ángulo tienes 3 grados, el primer grado con un, ¿cómo se llama esto? ¿Corset? No es corset, ¿cómo se llama? ¿Un chalequito? Tiene un nombre. Y tercer grado, fisioterapia, sí o sí fisioterapia más el corset. Listo, ahí ya tienes manejado un poco de escoliosis. ¿Y qué tienes que empezar a hacer? Estudiar a cada uno de estos enanos. Consejo para esta práctica, creo que también entran músculos erectores, ¿no? Músculos erectores nunca me lo preguntaron, por lo menos nunca he escuchado. Ya si estás con Nina, con Canito, con alguien medio complicado, así medio molestoso. ¿Con quién? No. No pinchan ni preguntan. A no ser que estés con el Canito suele decir, describa los músculos erectores. Persona como terco. Después ningún doctor te va a molestar con eso. El resto de la práctica del lunes se va a basar en huesitos. Eso no es. ¿Cómo es, Juanito? ¿Confirmas? Como torácicas, lumbares, todas van a presentar una característica común. Como ser que todas van a presentar esta parte de aquí, que es un segmento anterior, ¿sí? Un segmento anterior, que es todo esto de aquí, que se le denomina cuerpo vertebral. Cuerpo vertebral. Luego vas a tener otro segmento, vas a tener segmentos laterales, ¿sí? A los segmentos laterales se les denomina apófisis o procesos transversos. Apófisis o procesos, cualquiera de los dos es válido, ¿sí? Transversos. Por último vas a tener un segmento posterior formado por esta estructura de aquí, que son los procesos o apófisis espinosas. Listo. Ahora hemos hecho 4 segmentos: segmento anterior, posterior y 2 laterales. Cada segmento está unido por hueso, ¿sí? Y de acuerdo a qué es lo que está uniendo va a tener nombre propio. Ahí va a finalizar. Miren, con esto. El que estaba formado por el cuerpo vertebral, y agarramos los segmentos laterales, que son las apófisis transversas, están unidos mediante esta estructura de aquí. Aquí te vamos a esto de aquí. ¿Sí? Súper clarito. Esa estructura de aquí, si agarro otra. ¿Sí? Segmentos laterales con el segmento anterior se une por esta parte de aquí de hueso. A eso se le denomina pedículo. Ese es el pedículo vertebral. Listo. En cambio, los segmentos laterales se unen con el segmento posterior mediante otra porción ósea, que se le denomina lámina. Esto de aquí corresponde a la lámina vertebral. Esas son las características que van a seguir todas las vértebras. Por último, vas a tener 2 segmentos más. Hemos hablado de anterior, posterior y laterales. A esto sumamos 2 segmentos más, un segmento superior y un segmento inferior, formada por las apófisis articulares. Apófisis articulares. De ese lado, aquí lo mismo. Apófisis articulares. Esos son los segmentos y esa es la característica general que van a presentar todas las vértebras, ¿sí? Ahora, si agarramos los segmentos, segmento posterior, sí, las láminas vertebrales, pedículos y el cuerpo, se forma un orificio, el foramen o el agujero vertebral, ¿sí? Eso tienen casi todas las vértebras. ¿Y qué tienes que agarrar en el estudio? Separarlas, primero por segmentos, las cervicales, torácicas y lumbares. Y luego agarras características generales de todas. Aquí te traje esta de aquí, que puede ser una vértebra
la 345. Puede ser la vértebra 3, 4 o 5. Cervicales. Cervical 3, cervical 4, cervical 5. Puede ser cualquiera de esas porque las tres son iguales. Las tres son iguales, ¿sí? En las cervicales hay atípicas. Y de eso se trata el estudio de vértebras. De vértebras comunes, las vértebras que van a ser el prototipo para todas, y las atípicas, ¿sí? Típicas y atípicas. En las atípicas, en la columna cervical, vas a tener al atlas, al axis, C6 un poco y C7. La 345 es la misma y es esta de aquí. La describimos un poco, ¿sí? La describimos un poco. Para empezar, cuando hablas de vértebras cervicales, tienes que agarrar estas diferencias, características generales de este grupo, como ser, partimos del cuerpo, como ser el cuerpo. Te dice que el cuerpo de las vértebras cervicales tiene un diámetro anteroposterior y un diámetro transversal. Te dicen que en el cuerpo de las cervicales el diámetro transversal es de mayor tamaño que el anteroposterior, ¿sí? Entonces mira, este diámetro de aquí, que sería el anteroposterior, es de menor tamaño que el del transversal. Primera diferencia marcada porque suelen preguntar esas tonteras. Luego, el foramen o agujero vertebral tiene una forma triangular. Al tiro, ¿no? No hay tanto problema, miren, triangular. Súper notorio, súper clarito. Primera característica, ya estamos hablando de dos características que se van a cumplir en las típicas. Luego, las apófisis transversas o procesos transversos tienen un orificio. Tienen un orificio denominado el agujero transverso. El agujero transverso. Contenido del agujero transverso. Arteria vertebral y vena vertebral. ¿Sí? Listo. Como presenta un agujero, es como que este agujero esté formado por los dos arcos. Miren, aquí hay un arco anterior y un arco posterior. En estos arcos que me forman el agujero transverso, hay pequeñas prominencias óseas. Mira aquí, ahí hay una y aquí hay otra. Sí, son pequeños relieves óseos. ¿Qué se les denomina tubérculo? Tubérculo anterior de la apófisis transversa, tubérculo posterior de la apófisis transverso, ¿sí? Entonces, esa es la característica. Ya hemos hablado del cuerpo y hemos hablado de los procesos transversos. Presentan un agujero, y al presentar un agujero se forman dos arcos, un arco anterior y un arco posterior, denominado tubérculos. Listo. Vamos con su segmento posterior, que sería la apófisis espinosa. ¿Qué te dice la apófisis espinosa? Que tienes que saber al tiro, que es bitubercular. Bituberculada. Eso es lo más importante que tienes que saber con las apófisis apófisis espinosas, de las cervicales. Son bituberculadas. Esa es una vértebra típica. Luego, en el cuerpo presenta una característica que solo son de las cervicales, que son estas pequeñas estructuras de aquí. Mira, esto de aquí, esto de aquí. Lo propio aquí, esto aquí, esto aquí. Y por ustedes, este lado, esto aquí y esto aquí. ¿Sí? Estas cositas que son propias de las vértebras son las que te van a pinchar, las que te las va a pintar el doctor. ¿Sí? A esto se le conoce como apófisis unciforme o ganchos. Ganchos de las vértebras cervicales. Son las únicas que presentan esto. No presentan ni las torácicas ni las lumbares. Entonces, si agarran y te ponen una vértebra típica, te van a pinchar, te van a pintar, te van a pinchar lo que no tienen las otras vértebras. Los tubérculos, tubérculo anterior, tubérculo posterior, ganchos, eso no tienen el resto. Y por último, para acabar el estudio de una vértebra cervical, vamos a las apófisis articulares. Te decía que tenía dos segmentos más, un segmento superior y un segmento inferior, formada por estas enanas, que son las apófisis articulares. Las apófisis articulares. Las apófisis articulares de las vértebras cervicales, las superiores tienen una disposición y eso es lo que tienes que tener bien marcado. ¿Sí? Cuando te pongan diferencias entre las cervicales, las torácicas y las lumbares, tienes que agarrar ¿qué? Para diferenciar cuerpo, foramen, ¿sí? Foramen o agujero vertebral, apófisis espinosas, apófisis transversas, todo lo que estamos describiendo, y características particulares como los ganchos. A eso le tienes que sumar las apófisis articulares. De las tres son distintas, ¿sí? Las cervicales van a tener una disposición superior y posterior, ¿sí? Las apófisis articulares superiores van a mirar hacia arriba y hacia atrás. Mira, se cumple, esto es anterior. Está mirando hacia atrás y un poco hacia arriba, ¿sí? Mira, aquí te lo pongo. Posición anatómica, el cuerpo vertebral siempre es anterior. Las apófisis articulares superiores miran hacia atrás
porque te lo estoy poniendo en posición anatómica. Están mirando hacia atrás y un poco hacia arriba, posterior y superior. Al contrario van a ser las inferiores, ¿sí? Van a mirar hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Hacia abajo y hacia adelante. Listo, y ahí hemos concluido el estudio de una vértebra. Un arco anterior, un arco posterior, y luego se repite. Luego es lo mismo. Apófisis transversas, agujero transverso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con C6? Aquí te traigo C6. Aquí te traigo C6. ¿Sí? La vértebra que me pude prestar, chicos, es de una persona que es bastante adulta, seguramente era mayorcito, porque miren el desgaste que tiene el cuerpo vertebral. Ahí se van a dar cuenta, ¿sí? Si su vértebra está así, si tiene huesitos, si ven y estudian su vértebra y está intacto, si está bien bonito como esto, relativamente joven. Pero si está así, totalmente destruido, aplanada la vértebra, es de una persona mayor. Entonces, miren, ¿qué tenemos aquí? En la cara superior, en la parte superior del cuerpo, de igual manera presenta los ganchos. Presenta los ganchos. Este es C6, entonces vamos a ver características, ¿sí? De las apófisis transversas, de igual manera presenta lo que es el agujero transverso. Y presenta aquí dos tubérculos, hemos dicho, ¿sí? Un tubérculo posterior, aquí súper grande, y un tubérculo anterior que lastimosamente está roto, ¿sí? Lo más importante de la C6 es que tiene un tubérculo anterior bastante prominente, que es denominado el tubérculo de Chassaignac. Este tubérculo anterior de la C6, ¿sí? De la C6, está en relación con el paquete vasculonervioso del cuello, cosa que si tú te aprietas, si te aprietas aquí tu paquete vasculonervioso, se llega a comprimir tu arteria justamente con este tubérculo. Es por eso que se le denomina tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac. Eso es lo importante de la C6, por eso es atípica. Igual presenta una apófisis espinosa bituberculada. A esto, chicos, lastimosamente no he podido conseguir una C7, pero te cuento las características. El cuerpo va a ser el mismo, igual va a presentar ganchos. Las apófisis transversas pueden ya no tener el agujero transverso, ¿sí? ¿Por qué es importante el agujero transverso? Hemos dicho que tiene de contenido a los vasos vertebrales. Y los vasos vertebrales entran a través de estos agujeros a partir de C6. C7, por C7 no pasa nada. Entonces puede ya no tener este agujero transverso. Y si su C7 presenta, tiene que ser chiquitita. Chiquitita. Una característica más de C7, apófisis espinosa. La apófisis espinosa de C7 es monotuberculada, ya no es bituberculada. Ahí tienes las diferencias entre C6, entre las típicas de las cervicales con las atípicas. Y después todo lo mismo. ¿Alguien tiene alguna duda? Con cervicales, bastante tranqui, bastante sencillo. De ahí pasamos al estudio de estas enanas, que son las dorsales o torácicas. Tienes un número de 12, ¿sí? ¿Quién está aquí con Nina? ¿Alguien por si acaso está rotando con Nina? Iván, estás muerto ahora. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a hacer el doctor? Va a agarrar y te las va a... ¿Qué pasa? Las atípicas es la 10, 11 y 12. Esas son las principales atípicas y de esas tienes que saber sus diferencias. Vamos con esto. Y la torácica 1 también es especial, también es atípica. Vamos con las que son típicas, o sea, desde la 2 hasta la 9. Todas se van a repetir, todas van a tener lo mismo. Para empezar, el cuerpo vertebral, a diferencia de una cervical, hemos dicho que el diámetro transverso era mayor. En una torácica o dorsal, los diámetros son iguales. Y se asemeja a la forma de un cilindro, ¿sí? El cuerpo de una vértebra dorsal se asemeja de un cilindro justamente porque el diámetro anteroposterior con el diámetro transverso son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Luego salen los pedículos, de los pedículos apófisis transversas. En este caso las apófisis transversas puedes ver que tiene una disposición oblicua hacia atrás, ¿sí? Y ya no presenta agujero, tampoco presentan tubérculos. Todo esto es apófisis transversa. Listo, las apófisis transversas presentan una carilla articular. Es lo más importante. ¿Qué se van a articular con? Las costillas. Con las costillas. Con el cuello de la costilla. ¿Sí? Con los cuellos de la costilla ahí se articula. Entonces, primera característica importante de las apófisis transversas. Aquí presentan un foramen, un agujero. En cambio, las dorsales presentan una carilla articular. Una carilla articular.
superior que corresponde a esta parte de aquí, a su apófisis espinosa. La apófisis espinosa de las dorsales son oblicuas de manera descendente y característica importante, son monotuberculadas. Solo van a presentar un tubérculo. Listo, apófisis. Las apófisis, vamos con las apófisis articulares, superior e inferior. Las superiores miran hacia atrás. Y para de contar. Las cervicales miraban hacia atrás y un poco hacia arriba. Postero superior. En cambio, las dorsales es netamente posterior. Las de abajo, al contrario, netamente anterior. Listo. Ahora, ¿qué más vas a tener? En el cuerpo vertebral, ¿qué teníamos en el cuerpo vertebral de las cervicales? Los ganchos, sí, los ganchos, eso era lo importante, en la cara superior. Ahora, en el cuerpo vertebral de las torácicas o dorsales, en las caras laterales tenemos estas carillas articulares. Se les denomina fositas costales. Mira, este lado, cara lateral, aquí tienes una superficie articular, aquí tienes superficie articular. Este lado lo propio, carilla articular, carilla articular. Son hemifositas. Si esta es una fosa, tu vértebra torácica tiene la mitad de una. ¿Sí? Son hemifositas, por si acaso. ¿Por qué? Ay, pucha, no tengo otra.